Aproximadamente, la incontinencia urinaria afecta entre un 15 y un 51%. A ver estudios de urodinamia. Yo dije, no, eso es lo mío. Perfecto, pero la urología no es para mujeres. Si no hay mujeres urólogas en este país, pues vaya a ver la primera. Bueno, yo creo que el suelo pélvico es como el perfecto desconocido y que lo obviamos porque pensamos que no servía nada más que para sostener órganos. Cuando trabajamos a pacientes con problemas de suelo pélvico y es su postura. Si el suelo pélvico está afectado, el resto de las estructuras anatómicas hacia arriba y hacia abajo también están afectadas. Entonces, recordemos que es que se nos escapa la orina. La incontinencia urinaria no viene con la edad. Pero si los hombres tenemos un cuello vesical, piso pélvico es lo mismo. La mayoría de nuestros pacientes con prostatitis respiran mal. En rehabilitación física, lo que no se ve y no se concientiza, no se rehabilita rápido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 5. Esto es Anatomía Viva y estamos listos y preparados para llevarle un siguiente tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Se lo presentamos a continuación. En el episodio 5 de Anatomía Viva, donde el cuerpo toma la palabra y la ciencia se vuelve experiencia, hoy hablaremos de 3 condiciones que, aunque se viven muchas veces en silencio, impactan profundamente la calidad de vida de quienes las padecen: la incontinencia urinaria, la prostatitis y los espasmos del suelo pélvico. Estas disfunciones pueden sonar distintas, pero están profundamente conectadas por una misma raíz: el desequilibrio funcional del sistema pelviperineal. Y para abordar este tema, con el respeto, profundidad y claridad que merece, hoy nos acompaña una invitada de lujo, la doctora Jocelyn Sánchez, cirujano uróloga, experta en neurourología. ¿Listos y preparados? Vamos a arrancar con este episodio número 5 y le damos la bienvenida a Yesenia Rodríguez. Yesenia, ¿cómo está? Muy bien, Mauricio, contenta de estar compartiendo mesa con la doctora Jocelyn. De verdad un placer enorme tenerla aquí y qué bueno que vamos a poder hablar un tema que es muy, pero muy llamativo porque tenemos mucha gente preguntando por esto y qué mejor escucharlo de una experta con un nivel de experiencia como usted, así que muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer poder hablar de algo que me encanta, un tema que creo que todos deberíamos de saber, aunque sea un poquitito, sea que estemos en el área médica o que pues simplemente seamos personas normales. Sí, así es. Vamos a pasar con unos datos importantes, Mauricio. Efectivamente, doctora, quiero compartirles, Yesenia, compartirles estos datos interesantes, que aquí vamos a partir un poco la plática. Aproximadamente, la incontinencia urinaria afecta entre un 15 y un 51% de las mujeres adultas no embarazadas. Esto equivale aproximadamente a 300 millones de mujeres y 100 millones de hombres en el mundo. Y ojo con este otro dato: más del 30% de los hombres mayores de 40 años experimentarán algún episodio de prostatitis a lo largo de su vida, y eso aproximadamente se calcula en unos 200 millones o 200 millones de hombres en el mundo que sufren prostatitis. Son números alarmantes. Exacto. Muy, muy fuertes. Y cuando ya lo dimensionamos, realmente es un problema de salud pública que muchas veces pasa desatendido por la misma desinformación que el paciente tiene o que el paciente lo ha normalizado como parte de la edad. Ya vamos a hablar un poco más al respecto, pero sí son datos muy alarmantes y si usted forma parte de estas estadísticas, tiene que ver este episodio hasta el final. Bueno, comenzamos, doctora, comenzando también con ese punto, donde nos gustaría que usted nos compartiera brevemente un poco de su trayectoria profesional y un poco también esa especialidad de la que hablábamos en su presentación. Sí, bueno, la historia es que es un poquito larga, voy a tratar de hacerla cortita. Cuando yo empecé medicina, yo quería ser otorrino, pero por cuestiones de la vida, para ser otorrino cualquier especialidad quirúrgica, uno tiene que ser cirujano. Entonces de repente hubo un urólogo y me llevó a ver estudios de urodinamia. Yo dije, no, eso es lo mío, eso me encanta. Entonces ahí me dijo el doctor, sí, perfecto, pero la urología no es para mujeres. Eso es lo peor que le puedes decir a una mujer. Entonces, bueno, si no hay mujeres urólogas en este país, pues vaya a ver la primera.
Y pues así me formé en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social como uróloga. Y ya trabajando, gracias a cómo se dieron las condiciones, junto con neurocirugía, comenzamos un proyecto de fisiatría sobre el manejo de la vejiga neurogénica del lesionado medular. En la medida en la que iba atendiendo más pacientes con estas patologías, me di cuenta de que no era suficiente lo que yo ya sabía. Y de repente sale aquello que es neurourología. Antes se llamaba urología funcional. Es decir, que todo está bien, todo se ve bien, pero no funciona bien. Entonces, en la Universidad Autónoma de Monterrey estudié neurourología y pues bueno, ahora sigo en el programa de vejiga neurogénica, ya no solo de lesionados medulares, sino también de otro tipo de patologías. ¿Qué es la neurourología? Son todos aquellos trastornos de vías urinarias desencadenados por problemas neurológicos. Y a la cabeza, la principal patología es la diabetes, seguida por esclerosis múltiples, por lesionados medulares, pueden ser también personas con mielitis transversas, Parkinson. Entonces hay así como un campo bien amplio y que es actualmente lo que estamos tratando de hacer, impulsando y haciendo esto que ustedes están haciendo aquí. Entre mejor informados estemos y mejor educados estemos, pues mejor vamos a tratar estas patologías. Me encanta porque la neurología aplicada al mundo de la urología es otro mundo, es maravilloso, hay muchos cambios que se pueden lograr con los pacientes. Hablábamos con la doctora antes de comenzar sobre una paciente con Parkinson y cómo había también mejorado trabajando esta área que pareciera que están desconectadas y sin embargo la evolución en cuanto al manejo, a la soltura, a la facilidad con la que después la paciente se movía es impactante. O sea, realmente es un área que podemos creer que solo está relacionada la vejiga neurogénica con un paciente lesionado medular y ya nos damos cuenta que no. Exacto. Así que, Mauricio. Bueno, cuéntenos un poco, doctora, desde su perspectiva médica, ¿cómo se define el suelo pélvico y cuál considera que es su relevancia dentro del funcionamiento integral del cuerpo humano? Bueno, yo creo que el suelo pélvico es como el perfecto desconocido, o sea, aquello que todos vimos en algún momento de nuestra formación y que lo obviamos porque pensamos que no servía nada más que para sostener órganos. Pero ahora sabemos que no, que está relacionado al funcionamiento tanto de las vías urinarias, de la parte sexual, ya sea a través de la vagina o de la parte digestiva. Y que obviamente de las tres cosas, lo que más ocupamos con más frecuencia es las vías urinarias. Entonces suele ser el paciente que acude por algún problema urinario, pero cuando logramos ver o evaluarlo, sabemos de que el problema no es solamente de vías urinarias, el problema es piso pélvico que funciona mal y está dando problemas tanto en la parte sexual, en la parte digestiva. Entonces, como les digo, es el perfecto desconocido para todos, pero que ahí está presente. Simple y sencillamente lo ignoramos o tratamos de ignorarlo porque sabemos que es complejo. ¿Cómo se complementa, Yesenia, con la fisioterapia? ¿Cómo este tratamiento integral también participa y prácticamente se vuelve una simbiosis, se juntan y se complementan? Sí, hay otro componente importante que lo vemos nosotros en rehabilitación cuando trabajamos a pacientes con problemas de suelo pélvico y es su postura. La gran mayoría de pacientes con problemas de suelo pélvico tienden a presentar una postura con tendencia hacia estar encorvados, una rectificación cervical, una hipercifosis marcada, una pelvis que está en retroversión, que también se trabaja. Y un componente muy importante ligado al suelo pélvico es el patrón respiratorio, porque también está concatenado, están unidos, somos un todo y funcionamos como tal. Hay incluso un abordaje desde el punto de vista de los 5 diafragmas que es bellísimo cuando nos damos cuenta que el suelo pélvico está conectado de manera directa con el diafragma, con toda la faja abdominal y que al final si el suelo pélvico está afectado, el resto de las estructuras anatómicas hacia arriba y hacia abajo también están afectadas. Entonces, en la rehabilitación física
también vemos ese otro componente para ayudar a que esta cuarta función que tiene que ver con el tema postural también sea corregido en este tipo de pacientes. Muchas personas sienten vergüenza de hablar de estos temas. ¿Y cómo podemos normalizar estas conversaciones y buscar ayuda sin miedo, sin tabú? Doctora, hablemos de la incontinencia urinaria y cuáles son los tipos más frecuentes. Bien, cuando hablamos de incontinencia urinaria, recordemos que es que se nos escapa la orina. El abordaje es diferente en hombres y en mujeres. La más frecuente es en mujeres. Y hay 3 tipos importantes. La incontinencia de esfuerzo. Será como que nos imaginemos que la vejiga es un recipiente y justo abajo del recipiente tenemos un chorrito. Si ese empaque del chorrito está mal, entonces va a dejar que cuando haga una contracción en la vejiga, entonces escape una gotita. Eso se llama incontinencia de esfuerzo y el problema es soporte. Hay otros tipos de incontinencia. La incontinencia de urgencia. ¿Cuál es? De repente, yo soy tranquila y me dan una gana imperiosa de querer orinar. Tan fuerte es la gana de querer orinar que no alcanzo a llegar al baño y se escapa. Esa es incontinencia de urgencia y el problema es netamente muscular de vejiga. Y tenemos otro tipo de incontinencia que se llama incontinencia por rebosamiento. Es decir, aquella vejiga está tan y tan y tan llena que yo le digo, no importa qué empaque más nuevo tenga ese chorro, se va a escapar cuando tosemos o nos da urgencia también de querer orinar. Son 3 diferentes, pero que en la práctica es muy difícil decir, es esta o esta. Sabemos que se escapa y para eso sirve el examen clínico. Pero no podemos decir solamente con el examen de este tipo, de este o de este otro. Y bueno, eso es en cuanto a las incontinencias de orina o las pérdidas urinarias. Algo muy importante que mencionaba que es un problema, lo venimos viendo ahí con las estadísticas, es un problema frecuente, es un problema importante. Y la cosa es que de todas esas pacientes o pacientes que padecen de incontinencia urinaria, aproximadamente 1/3 va a ir a consultar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que vayan a ser manejados por ese problema en particular todavía es la mitad o menos. ¿Qué significa? Que no solamente es un problema epidemiológico, sino que es un problema médico, porque nosotros, como médicos, no sabemos cómo abordarlas. No sé si me permiten, hubo un estudio en México que se hizo, se pasaron unas encuestas a los médicos. Aquí había médicos, desde médicos generales hasta especialistas, ginecólogos, urólogos, y se mandó una encuesta acerca de incontinencia urinaria de urgencia. Es un índice que se pasa, un cuestionario, y que al tener cierto puntaje uno sabe que se encuentra entre una incontinencia de urgencia. Más de la mitad de los médicos presentaban incontinencia o una vejiga hiperactiva, porque eso es un sinónimo, pero ninguno pensó, tengo esto. Entonces, ¿qué nos dice ese estudio? ¿Qué nos dijo este estudio? Si el médico no lo concibe como un problema, entonces jamás lo va a buscar. Jamás le va a preguntar a una paciente que sabe que tiene algo, pero no sabe si es un problema real o no. Pero entonces, desde ahí tenemos problemas para abordar a las pacientes, ¿verdad? Para tratarlas adecuadamente. Entonces, es sumamente importante que todos, o sea, tanto el paciente como los médicos, no importa el nivel, puede ser un médico general, que generalmente son los que reciben a estas pacientes y que las tienen que derivar en el momento oportuno. Necesitamos educarnos. ¿Por qué tan pocas mujeres? A ver, no sé si hay muchos temas o hay muchos elementos, vergüenza, qué sé yo, hay poco conocimiento con respecto al tema, pero ¿por qué las mujeres, y se las lanzo a las dos, obviamente, buscan ser ayudadas? ¿Por qué buscan o por qué? ¿O por qué no buscan ser ayudadas exactamente? Que la mayoría de mujeres lo que sucede es que a veces creen que es normal. Eso.
que piensan de que porque uno ya no somos viejitas, tenemos más años, que porque somos mayores, eso viene con la edad. La incontinencia urinaria no viene con la edad. A veces también es por vergüenza. La incontinencia urinaria, el problema es que no es una enfermedad que vaya a comprometer la vida a corto plazo. O sea, uno no se va a morir porque se le escapa la orina. Lo que afecta es la calidad de vida. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pacientes que van a limitar sus salidas. Es decir, yo voy a ir a una reunión, si yo sé que hay un baño cerca, no voy a ir a excursiones en donde tenga que estar sentada más de 2 horas o 3 horas y no voy a acceder a un sanitario. Jamás, ni pensarlo en un aeropuerto. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan en la casa, dicen, no, no quiero salir. Si nosotros vemos que tal vez nos pasa en la familia, que uno dice, vamos a hacer un paseo, y de repente la abuelita o la mamá dice, no, yo me voy a quedar aquí porque estoy cansada. Siempre ponemos pretextos. Pero realmente en el fondo lo que nos da es vergüenza de que, no, o sea, si voy a comer y me están molestando porque voy cada 15 minutos o cada 30 minutos al baño, o sea, hasta ellos mismos me van a decir no. O sea, es la que siempre va al baño y tenemos que quedarnos cerquita del baño. Entonces, claro, eso limita a las personas. Sí nos ha pasado. Recuerdo una paciente que ella decía, a Santa Ana no puedo ir. O sea, que es 1 hora 45. Sí, ¿verdad? Más o menos. Y decía, no puedo porque cada 20 minutos yo tengo que ir al baño. Y recuerdo que en la medida que fue mejorando su proceso de rehabilitación, decía, les quiero contar que fui a Santa Ana ayer y fui y vine y no fui al baño. Entonces, para ella era como un logro después de 20 minutos en el baño, 20 minutos otra vez. Y al principio lo normalizan y justamente llega a generar incluso depresión. Claro. Porque como ya no pueden salir, recuerdo una paciente que ella decía, quiero ver a mi hijo, atesoro el momento en el que me pueda subir a un avión y poder ver a mi hijo porque vivía en España y obviamente no podía hacer un viaje largo. Entonces justamente es esa calidad de vida que se ve afectada, pero que muchas veces justo como no es algo que nos impide caminar, como de repente una rodilla, ¿verdad? No buscamos la ayuda en el momento oportuno y eso es lo que va deteriorando, porque cada día que pasa, si no hago algo por corregirlo, pues el suelo pélvico se va resintiendo. ¿Cómo se manifiesta los espasmos del suelo pélvico? Y probablemente esto es muy silencioso, se va manifestando poco a poco. ¿Y cuándo hay que prestarle atención, doctora? Bien. Desde el punto de vista urológico, nosotros asociamos un espasmo de suelo pélvico de repente con aquellas pacientes que dicen, tengo una necesidad imperiosa de querer ir al baño. Voy y no hago nada. O de repente voy al baño porque tengo ganas, puede ser normal, no una urgencia, pero llego y me cuesta empezar a orinar. Ese chorrito se viene entrecortado o me quedo con esa sensación de que no logré vaciar bien. O de repente goteo después, o sea, me tengo que quedar un ratito porque yo sé que va a salir ahí otro poquito. Es así como lo vemos desde el punto de vista urológico. Bien. A ver, eso no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Exacto, lo que pasa es de que eso es como decir, hay medicamentos, por ejemplo, que uno los da en pacientes con hiperplasia prostática. Su función es relajar el cuello vesical. Y de repente yo se los dejo a pacientes mujeres. Y dices, doctora, este es un medicamento para la próstata. No. Las mujeres y los hombres tenemos un cuello vesical. Piso pélvico es lo mismo. Hombres y mujeres tenemos piso pélvico. Ahora, como le decía, el abordaje en el hombre es diferente, porque las causas de incontinencia masculina en el hombre no son las mismas. Podemos tener una hiperactividad, sí, pero en el hombre suelen ser desde muy temprana edad que padecen mucho de orinadera, de frecuencia. Ellos les cuesta consultar. Yo no le podré decir específicamente por qué de jóvenes dicen, no, esto es normal. Pero en la edad ya más madura, tener problemas de piso pélvico implica tener problemas sexuales. El hombre jamás lleva, bueno, por lo menos la gran mayoría, no va a llegar al consultorio y va a decir,
doctora o doctor, tengo problemas de disfunción. Jamás. Por cuestiones de machismo, no pueden aceptar. Y a veces creo que se abren un poquitito más con uno de mujer porque creo que les es más difícil aceptar ante otro hombre. No hay nada. Y yo le digo, la consulta de disfunción eréctil o cualquier disfunción sexual masculina, el motivo de consulta es, doctora, yo soy la esposa y vengo porque tiene otra. Sí, porque ya no quiere nada conmigo. O vengo porque yo creo que es gay, porque ya no quiere nada conmigo. Entonces, uno dice, calma. O sea, aquí la cosa es más compleja. El piso pélvico del hombre, al igual que el de la mujer, es complejo, pero los problemas que suelen llevarlo a consultar son diferentes. Son pocos hombres los que tienen incontinencia urinaria donde no ha habido, por ejemplo, una cirugía. Porque cuando un hombre llega a la consulta de urología y dice, tengo escape de orina, uno lo primero que hace es buscar cirugías previas. Y cuando ya dicen, no tengo ninguna cirugía anterior, entonces ahí se vuelve compleja la cosa, porque entonces dicen, bueno, aquí hay que buscar una aguja en un pajar. ¿Qué tiene este hombre? Porque no es normal, ¿verdad? Porque por anatomía no es normal que a un hombre se le escape por esfuerzo, por ejemplo, o que tenga hiperactividad, sí se encuentra un poco más, pero como le decía, no, uno tiene que buscar más. No es solamente, sí, bueno, tratemos la parte de vejiga, y ya vamos a ir pasándola. No, generalmente uno dice, bueno, hay que buscar algo en columna, porque son gente joven, alguna médula anclada, algún problema de hernias discales. Entonces, bueno, ahí hay más. Pero como le digo, son diferentes abordajes, pero son diferentes motivos de consulta también. Sí, y a veces se guardan por años, porque hemos conocido casos que de repente lo que le llevó a consultar es que después en el poscoito hay dolor, que también eso suele pasar y casi siempre está asociado al espasmo del suelo pélvico, ¿verdad? Eso también. Ese es el motivo, la causa, porque sí hemos visto casos en los que su principal preocupación es que es un dolor tan marcado o a veces es un dolor en las madrugadas que tiende a ser tan molesto que lo despierta. Pero esa es la razón por la que al final terminan consultando. ¿Qué hay? Y ahí sí me gustaría como que usted nos pueda profundizar un poquito más de por qué este tipo de casos del suelo pélvico, el espasmo, sobre todo en hombres, a veces se suele confundir con problemas de infecciones en vías urinarias o con una prostatitis, y muchas veces se les dice que es asintomático, que no es infecciosa, pero que está la prostatitis y que necesitan tener antibiótico y a veces es un espasmo de suelo pélvico disfrazado. Lo que pasa ahí con las prostatitis es que tenemos como grados de prostatitis. Obviamente empezamos con una prostatitis aguda que tiene menos de 3 meses las molestias. Y la causa más frecuente son infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias en hombres son infecciones complejas. Entonces, igual, ¿verdad? Uno dice, un hombre joven, porque las prostatitis suelen ser de hombres jóvenes. Un hombre joven con prostatitis, uno dice, no, pilas porque aquí hay algo más que hacer, hay algo más que buscar. Se maneja. Sin embargo, los hombres casi nunca consultan en esta fase. ¿Por qué? Porque la sintomatología es muy heterogénea. Puedo tener dolor en los testículos, puedo tener molestias en la región inguinal, puede ser que entre los testículos y el ano me moleste, o incluso dolores lumbares que los confunden con cólicos nefríticos. Entonces es tan variado que andan donde un médico, andan donde otro. Dentro del abordaje de las prostatitis, sí se encuentra una bacteria, entonces hay que manejarla como toda infección con antibióticos. Lo que pasa es que por la posición anatómica de la próstata, las concentraciones de antibióticos ideales son bien difíciles de conseguirles. Entonces, por eso es que uno escucha 3 semanas de antibióticos, 4 semanas de antibióticos. Usted dice, no, o sea, ¿qué le pasa? No, así son. Generalmente así uno empieza a tratar al paciente. Pero de repente, la próstata tiene algo que le digo que es bueno y que es malo. Tiene la capacidad de encapsular estas bacterias. Entonces, ya no encontramos bacterias
ya no encontramos cultivos con bacterias, sino que están ahí encapsuladas, pero alrededor de esa capsulita hay una reacción inflamatoria. Eso ya hablamos de prostatitis crónicas que luego evolucionan a dolores pélvicos crónicos. ¿Por qué? Existe un término que se llama neuroplastía. ¿Qué significa? Hay un estímulo y me va a desencadenar un dolor exactamente igual al primer episodio. Entonces ya encontramos que a pacientes ya han sido manejados por la prostatitis y encontramos una próstata normal, cultivos negativos, tomamos ultras, tomamos TAC de todos lados y todo está normal. Pero la neuroplastía cerebralmente lo que pasa es que de repente tuve una relación sexual. Cuando tiene relaciones sexuales los hombres, la próstata se prepara. La próstata es la encargada de la producción del semen. Entonces va a contraerse, pero cuando hay estas contracciones, entonces el cerebro automáticamente dice, aquí hay algo fuerte, hay una inflamación severa, entonces voy a responder con mucho dolor. Entonces uno dice, ¿qué le pasa? Porque consultan y todo lo tienen bien, pero es esto, uno tiene que romper ese círculo vicioso. El problema ya no es local, el problema es complejo. Entonces ahí es donde necesitamos de otras especialidades que nos ayuden. Entonces algología es importante en esa área. ¿Por qué? Porque son los encargados de romper ese ciclo de dolor. Lo que necesitamos es que el cerebro ya no capte que está doliendo o que está inflamado. No, ya ahí abajo no hay nada. Exacto. Ya se controló localmente, pero todo lo que gira alrededor de esas lesiones, esas reacciones inflamatorias que se ven bien pequeñas relativamente, sí van a responder de una forma muy exagerada. Entonces hay mucho dolor y uno dice, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Ve? Entonces igual necesitamos de la fisioterapia, es sumamente importante porque son al relajar, o sea, de repente viene ese dolor y lo que pasa, como todo, nos duele algo y apretamos. Ajá. Entonces vamos a hacer más complejo algo que ya era complejo. O sea, le involucramos otro problema. Sí, porque empiezan a haber dolores musculares o espasmos muy fuertes en la zona del abdomen, en la parte posterior, en los glúteos, en la zona inguinal. Exacto. Entonces se vuelve ya un tema más complejo. Pero fíjese, doctora Yesenia, ese tema me interesa mucho porque en algún momento fui diagnosticado prostatitis tipo 2. Fue bacteriana, si no me equivoco, bueno, y no sé si un mes, no me acuerdo cuánto tiempo con antibióticos, pero tal vez, y muchos se pueden sentir identificados en ese sentido, la preocupación es, ¿puede volver de alguna manera? Usted más o menos lo explicaba y yo estaba tratando de captar esa línea, si es posible que podría regresar o si puede ser más agresivo luego. O sea, ¿cómo uno puede mantener ese cuidado, verdad, para estar sano? Porque la próstata es algo del hombre, es muy delicado, exactamente. Uno se siente... Es muy importante, sí, porque es cierto, tuvimos una prostatitis. Es sumamente importante que no abandonen aunque se sientan muy bien. Esta es una enfermedad que por mucho tiempo solíamos manejarla solo los urólogos. Ahora sabemos que el abordaje de esa enfermedad no puede ser de una sola especialidad. Entonces se han involucrado más especialidades y necesitamos que el paciente tenga ese control a largo plazo. ¿Por qué? Porque van a haber factores que desencadenan, ¿verdad? Van a ver que podrían ser alimentos, podrían ser circunstancias que van a desencadenar la misma sintomatología, tal vez no tan intensa, y hay que saber abordarla, saber poder prevenir. O sea, de repente yo sé que ese medicamento, yo sé que este tipo de alimento o esa bebida me ocasiona las mismas molestias. Entonces yo puedo hacer una prevención o no tomo, o si definitivamente no puedo dejar de hacer o de tomar o de comer X cosa que me molesta. Entonces podemos dar algo antes. La fisioterapia para mí es más importante en ese punto porque la fisioterapia, yo les digo, es para siempre. O sea, no solamente cuando tenga el dolor. O sea, la fisioterapia de piso pélvico está diseñada para que usted la siga haciendo
todo el tiempo. O sea, no solamente va a venir, bueno, sí, ahorita me duele y la hago. No. O sea, esto no es una fractura que usted necesita ser funcional. No. Necesita que funcione bien la cosa. ¿Y cómo vamos a hacer que funcione bien la cosa? Siendo constantes. Necesitamos hacer las cosas con constancia. ¿Cómo se complementa, Yesenia, un tratamiento de rehabilitación para prostatitis? Bueno, hay varios factores que se trabajan. Yo creo que ya lo vamos a abordar también con la doctora, que es el tema del trabajo del sistema nervioso autónomo en todo esto, que es súper importante, pero con el paciente trabajamos mucho el tema de mejorarle el patrón respiratorio. La mayoría de nuestros pacientes con prostatitis respiran mal, con un espasmo de suelo pélvico respiran mal, y se les enseña a mejorar el patrón respiratorio como base fundamental para hacer una movilidad miofacial, le llamamos nosotros. Esa parte se trabaja mucho la terapia manual para relajar todos los músculos que están vinculados o relacionados con el suelo pélvico, porque sabemos obviamente que los músculos están unidos a todo el resto de estructuras mediante tejido facial o conectivo, y ese tejido se debe liberar también, ¿verdad? Se trabaja muchísimo ejercicios de estiramiento de músculos que el paciente puede creer al principio que no está relacionado. Por ejemplo, la gran mayoría de pacientes con afecciones sobre todo de espasmos de suelo pélvico, tienen retracción de los músculos de la parte posterior de las piernas. No pueden tocarse los pies, por ejemplo, cuando se inclinan hacia adelante, porque hay mucha retracción. Hay mucha retracción de la fascia toracolumbar, que es la parte baja de la espalda, y todo eso se trabaja en rehabilitación de un paciente con un espasmo de suelo pélvico. De hecho, la mayoría de pacientes no resuelven hasta que todas estas estructuras aledañas que pareciera que no están conectadas se comienzan a liberar y le quitan presión a esta área, combinado obviamente con los ejercicios. Nosotros trabajamos mucho un enfoque de ejercicio hipopresivo también, que nos ayuda muchísimo, y también trabajamos en pacientes con este tipo de problemas, campos electromagnéticos de alta intensidad que van muy bien para relajar al suelo pélvico si se trabajan en estructuras bien específicas, en ciertos niveles de la columna vertebral que también nos ayudan a relajar. Así que hay una combinación de diferentes modalidades de tratamiento. FitPatch es la revolución en el manejo del dolor muscular. Un parche sin medicamentos, basado en la biofísica del cuerpo y la reflectancia de los rayos infrarrojos. Solo lo colocas sobre la zona afectada y actúa directamente en el dolor. No necesitas pastillas ni cremas y su efecto se siente en poco tiempo. Es ideal para apoyar la recuperación funcional de los tejidos musculares. FitPatch, alivio práctico y sin complicaciones. Le quiero hacer una pregunta para todos los que están en casa, que muchas veces tenemos como esa duda, y también algunos fisios que han preguntado sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre los grupos de personas con disfunciones urológicas de origen neurológico y las que son de origen funcional o estructural? ¿Cuál es esa diferencia, doctor? Sí, dentro de los trastornos urológicos existen esos dos grandes grupos. Los que son de origen neurológico y los que no lo son. ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos van a dar el mismo problema. Es la causa. Si hay dentro de la historia clínica, dentro del examen físico, alguna enfermedad neurológica o algún antecedente neurológico, entonces automáticamente pasa a ser un problema de origen neurológico. Si no lo hay, entonces es funcional o no neurológico, que es el nombre correcto es no neurológico, pero el efecto va a ser el mismo. Es decir, si a mí se me escapa la orina porque no tengo una buena contracción de los músculos cuando toso o estornudo, entonces si yo tengo antecedentes yo soy diabética, el problema es neurológico. Entonces es una incontinencia de esfuerzo neurológica. Pero si yo no tengo ningún antecedente, o sea, soy una persona, no tomo ningún medicamento, no me han hecho ninguna cirugía, no tengo ninguna enfermedad, entonces es no neurológico. Pero es el mismo, siempre se me escapa cuando toso esto no. O sea, la diferencia no lo hacen exámenes de laboratorio, no la hacen exámenes funcionales, radiografías o cualquier otro tipo de estudio. La diferencia entre neurológico y no neurológico lo hace la historia clínica, los antecedentes de la persona. Que nos hablaba también que hay ciertas vejigas hiperactivas que se pueden dar después de un
de una expulsión de cálculos. Sí, recordemos, por ejemplo, que cuando hay expulsiones espontáneas o pacientes a los cuales se les ha tenido que hacer alguna extracción endoscópica, es decir, entramos con un aparatito a través de la uretra, podemos llegar incluso hasta el riñón y sacar cálculos. Entonces, estos pacientes siempre van a tener, yo les digo, la vejiga siempre se va a quejar, porque siempre se va a inflamar. Entonces, en los postoperatorios inmediatos podemos tener hiperactividad de la vejiga. Una hiperactividad que suele controlarse muy bien los siguientes meses y que se cura totalmente. O de repente, si hay algún antecedente antes de hiperactividad, pues puede ser de que finalmente nos quedemos con una hiperactividad vesical, ¿verdad? También hay pacientes con cáncer de próstata que se les hace cirugía, se llama cirugía radical de próstata. Ahí se corta textual, se corta desde el cuello de la vejiga hasta la uretra y se quita toda la próstata y se junta o se une esa parte de la uretra con el cuello de la vejiga. Se pierden esfínteres, ahí se van un esfínter. Entonces el paciente siempre va a presentar algún grado de incontinencia y algún grado de disfunción eréctil. ¿Por qué les digo yo? Porque si el cáncer ha tomado las fibras nerviosas, hay que quitarlo. No justifica esa cirugía dejar algún rastro, algún indicio de cáncer ahí, solamente por tratar de mantener esas dos cosas. Entonces, como lo idealmente sería poder darle algún tipo de apoyo a estos pacientes, porque se les suele dar hasta un año para ser un poco más agresivos, pero un año bien manejado. Es decir, o sea, manejamos la parte conservadora que incluye consumo de líquidos, hábitos, tanto de consumo de alimentos o algunas bebidas, pero también la fisioterapia es importante. Y muchas veces cuesta que el paciente pueda llevar el proceso porque al final son procesos largos. Claro. Y a veces como pacientes todos queremos para ayer. Exacto. Entonces que también ese es un tema muy importante. El paciente en muchas ocasiones, bueno, en este caso pues estamos hablando de algo pues hasta en cierta manera agresivo, que es una cirugía, ¿verdad? Pero muchas veces también tenemos pacientes que tienen años de estar con un problema y quieren ver el resultado en una semana. Entonces, también es un tema complejo porque así como tardaste un tiempo prudencial en consultar, que lastimosamente a todos nos cuesta consultar, también llevamos un tiempo para reorganizar a nuestro cuerpo con la rehabilitación y ese es un punto importante que deben tener los pacientes en casa, los que nos están viendo, porque no es una píldora mágica que te tomas la fisioterapia en una sola ocasión y se resolvió, ¿verdad? Sino que es un proceso, ya vieron, ya la doctora habló, en algunos casos específicos puede llegar a ser incluso en un año, así que hay que tener paciencia y recordar que lo que aprenden en la rehabilitación es para el resto de la vida, o sea, vas a seguir haciendo tus ejercicios, vas a seguir haciendo esos cambios de hábitos, esa postura, cuidar la postura por mucho tiempo, porque si no, pues obviamente el cuerpo puede, o sea, son músculos y al final estos músculos necesitan ejercicio, como cuando vamos al gimnasio. Yo les digo, así como usted quiere hacer bíceps, quiere hacer deltoides, que se le vea bonito el cuerpo, también su suelo pélvico requiere que usted le dé la misma atención como el resto de músculos del cuerpo. ¿Por qué es importante el trabajo en conjunto con neurología y la fisioterapia de suelo pélvico, doctora? Y la psicología. Sí, es sumamente importante porque el problema es complejo. Yo les digo, no pretendamos dar soluciones simples a problemas complejos. O sea, aquí cada quien se ha especializado en algo y no se ha especializado porque sí, bueno, me gustó. No solamente gusto, es porque lo requiere el problema. O sea, probablemente el paciente consulta por una cosa, como decía Yesenia. Y yo me imagino que eso les pasa también aquí, que uno lo manda, no, miren, la mando porque se le escapa la orina, una señora, o porque de repente tiene problemas de disfunción sexual un hombre. Y ya empezó, les digo, la fisioterapia. Sí, pero ahorita, mire, estamos viendo cómo respirar, me está viendo la espalda, que cómo camino. Y uno se queda, ok, o sea, es que el problema no era tan sencillo, ¿verdad? Entonces sí. No es solamente
la parte, póngale esa de neurología, fisioterapia, que sabemos, obviamente aquí estamos y valoramos que sí lo necesitamos. Pero ¿qué pasa con la parte psicológica? Bien, la mayoría de los pacientes, como lo había dicho Yesenia, padecen de ansiedad, padecen de depresión, porque son problemas que no nos van a matar. O sea, no me voy a morir mañana por tener esto o dentro de 2 meses. Pero definitivamente que mi calidad de vida está siendo afectada enormemente. Necesitamos el apoyo. Ahora, menos mal que ahora cuando uno ve a un paciente y le dice, bien, vamos a hacer estos cambios en la vida, lo voy a mandar a fisioterapia, pero también lo vamos a mandar donde el psicólogo o donde el psiquiatra de repente. Ya ahora no es aquello como que yo no estoy loco, no. O sea, esta enfermedad no es de los locos. Ahora está como más apertura el paciente, ya acepta que le diga a uno, lo vamos a mandar porque necesitamos que nos apoye. ¿Por qué? Porque si usted quiere algo muy rápido, quiere algo muy específico y no lo logramos en sus expectativas de tiempo o en sus expectativas con respecto a, por ejemplo, la disfunción eréctil no es un problema solo de una persona, es de la pareja. Entonces necesitamos que esa persona nos dé una explicación. O de repente el problema es más complejo. O sea, nosotros estamos tratando solo el efecto de algo más y lo vemos, pero no sabemos cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque no es nuestra área. O sea, yo no puedo de repente tratar temas como muy íntimos con los pacientes porque uno no sabe cómo van a reaccionar. Entonces necesitamos a las personas idóneas para manejarlo. E incluso uno dice, sí, psicología, sí, pero astenismo también. Uno no puede decir, bueno, mira, aquí hay una lista de psicólogos, vaya donde le que más le parezca. No, tampoco es así. O sea, hay psicólogos que se especializan en esa parte. Así como hay psicólogos que se especializan, por ejemplo, en los que van para bariátrica, las personas que son obesas. O sea, no los mandan donde cualquier psicólogo. Igual el piso pélvico. ¿Por qué? Porque de repente uno va a hablar de cosas muy íntimas. Sí. Entonces, no siempre la persona va a estar dispuesta a abrirse con otra y la persona con la que se va a abrir esté capacitada para poder abordar estas cosas. Pero sí es sumamente importante. En algún momento hay prácticamente líneas que se cruzan para saber dónde llega cada profesional. ¿Hasta dónde se pueden complementar justamente esos trabajos? O, sí, porque realmente es un trabajo, es un proceso que se está llevando. ¿Y hasta dónde llega esa frontera, diríamos, Yesenia, de cada profesional? Sí, bueno, a nosotros nos sucede mucho en clínica que el paciente se estanca en el proceso, no avanza o, por ejemplo, se va bien, pero cuando regresa otra vez con cierto nivel de retroceso y llega un momento en el que toca hacer las preguntas necesarias para saber si es necesario que vaya por ejemplo, con el psicólogo, porque de repente es muy común que si tenés un problema de suelo pélvico y tu diafragma no está funcionando bien, y el diafragma es un músculo que se tensiona mucho cuando tenés muchas emociones guardadas, nos pasa mucho con pacientes que en las primeras sesiones, cuando se les está enseñando a hacer una buena respiración para liberar su diafragma, les da por llorar, por ejemplo, y se sueltan en llanto, y un llanto que no lo pueden parar. Entonces, de repente, sí pasa como dice la doctora, es necesario comenzar a ver que este paciente posiblemente tiene algo más que a nivel emocional también le está afectando y que es importante que lo aborde con un profesional que justamente se dedica a esto, porque sí es muy común. Entonces, contestando esta pregunta hay que saber identificar en qué momento nuestro proceso llegó hasta la parte física y sí es necesario que podamos avanzar a conocer si es necesario que el paciente vaya con otro profesional, porque si no el paciente no nos avanza. A veces a las pacientes, por ejemplo, les da mucha pena verse, observarse, hacer una autoexploración, y hemos tenido casos que hasta que la paciente no se acepta para verse, no logra hacer un avance significativo porque su cerebro
O sea, yo siempre he creído que, y esto es así, los hombres tienen un mejor vínculo con su pene, por ejemplo, porque lo ven cada vez que van al baño, cada vez que orinan, lo tocan y obviamente pues eso genera una conexión directa cerebro-pene. Pero no sucede con las mujeres, por ejemplo. Las mujeres tenemos que contorsionarnos para vernos. Y si no tenemos el hábito de usar un espejo, vernos, observarnos sin culpa, sin tabúes, sucede que el cerebro no reconoce que esa área hay que trabajarla, que hay un grupo de músculos que están debilitados o a veces que están muy tensos y que hay que liberarlos. Así que en ese sentido el paciente tiene una dificultad porque es un tema que le cuesta hablarlo, del que le da pena hablar. Y yo le digo, mire, así como usted tiene este ojo, como usted tiene la mano, se la mira, toca, es importante ver el resto de partes del cuerpo. En rehabilitación física, lo que no se ve y no se concientiza, no se rehabilita rápido. Y eso es para cualquier parte del cuerpo. Yo le digo al paciente, mire, este es su bíceps, flexione el codo. Usted tiene una fractura de codo y necesito que este músculo se fortalezca. Vamos, incluso nosotros hacemos un toqueteo que hace que el cerebro reconozca la estructura y vamos, mueva. Entonces lo mismo tiende a suceder con el caso del suelo pélvico. Y en este sentido sí se vuelve importante que nosotros toquemos puntos, la doctora toca puntos, nosotros también a nivel emocional del paciente para ver si también hay un factor ahí que no nos está contribuyendo y que sea necesario remitirlo con el profesional que corresponde, ya sea psiquiatra o psicólogo, que normalmente siempre le pedimos al paciente vaya a interconsulta, hable con la doctora, cuéntele que está este proceso, porque usted no me puede decir ahorita, o sea, no es normal que usted me diga que se quiere morir. O sea, no es normal que usted me diga, ya no quiero levantarme en las mañanas y quisiera cerrar los ojos y ya no. Y eso pasa con mucha frecuencia en el paciente de suelo pélvico, lo hemos visto a diario. Y cuando ya existen estas alertas, es importante remitir, porque el fisioterapeuta no va a resolver ese tema. O sea, el fisioterapeuta va a resolver un tema muy funcional, que es importante verlo, pero esa parte emocional también es importante que se derive con el profesional que corresponde. También, perdón, como, o sea, apoyando un poco, pueden ser cosas como muy graves, por dar un nombre, o cosas como muy sencillas, pero complejas. Por ejemplo, de repente hay una hipertonía que hasta uno la reconoce, o sea, le digo, o sea, uno la manda a fisioterapia, pero yo solo la vi y dije, sí, o sea, que hay una hipertonía del piso pélvico y uno empieza a preguntarse, las hipertonías más severas muchas veces están relacionadas a abuso sexual y eso es un tema que no queremos abordarlo. No queremos, o sea, si de repente uno lo piensa, de verdad que hasta uno dice, no, pues, que no me pase a mí, o que no, o sea, tenga esa apertura conmigo. O de repente es más sencillo, entre comillas, es la señora que de repente le dice a uno, doctora, o sea, sí, mire, yo vengo, pero aparte de que sé que tengo un problema con mi vejiga, nunca he experimentado un orgasmo. Entonces uno dice, o sea, sí, o sea, yo la comprendo. Claro que está relacionado, sabemos que, o sea, si estará la licenciada que dice, el orgasmo es la contracción clónica del piso pélvico. O sea, si de repente no ha tenido un orgasmo, obviamente no va a poder trabajar ese músculo, sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, eso ya no nos corresponde, ¿eh? Porque no tenemos las herramientas adecuadas. O sea, sí podemos abordarlo porque uno dice, bueno, si algo he leído por ahí, pero no soy la persona idónea. ¿Ve? Entonces, tenemos que saber que hay cosas que conocemos y que manejamos, pero hay otras cosas que debemos de derivarlas. Sí. ¿Ve? ¿Recuerda algún caso de éxito que haya sido prácticamente el cambio de la vida de un paciente con ese trabajo integral? Pues sí, o sea, de repente se me vienen varios, pero de repente, por ejemplo, hubo una paciente, había una misión no coordinada de un trasplante renal. Ahí no estamos hablando solamente de una vida, es la vida de la persona que dio el trasplante y la que lo recibió el trasplante de riñón. Y algo estaba fallando y el nefrólogo no sabía qué era. ¿Y qué hago? Entonces, bueno, comenzamos a ver la parte funcional, era una micción no coordinada con volúmenes residuales, es decir, orinaba y dejaba mucha orina antes. Uh-huh. Pero
también tenemos el problema, la principal causa de rechazos de riñones trasplantados son las infecciones de vías urinarias. Entonces era así como, lo vamos a mandar a cateterismo, que es como aprender a sacar esa orina que le queda, porque es causa también de las infecciones, pero la misma forma, el mismo procedimiento va a ser una causa de infección. Entonces, bueno, entrémosle de lleno con fisioterapia. Y se redujo notablemente. O sea, es prácticamente normal. Ahora, la forma en la que orina la persona siempre deja un poco de orina, pero su riñón está bien. Ya no está dilatado, ya no retiene orina y le da una mejor calidad de vida. Claro, si uno sabe, tengo este problema y tengo mi riñoncito que me lo han donado con mucho cariño, pues bueno, es importante cuidarlo. Y sí, bueno, así es el que se me ocurre ahorita, pero creo que tenemos varios. Tuvimos un caso que a mí me encantaba, joven, 28 años de edad. Ella tuvo una pielonefritis a repetición, ¿verdad? Que estuvo Sí. que estuvo hasta en UCI. Ujú. Entonces quizás nos comparte un poco el caso. Ya Sí, se lo era un problema. Bien, yo les digo, la orina es un líquido y como líquido va a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, obviamente, baja del riñón a la vejiga. ¿Qué significa? Que la vejiga tiene que tener mucha menor presión para que logre bajar. En esta paciente en particular, lo que pasaba es que tenía presiones anormalmente altas en la fase de llenado. Es decir, mientras estaba llenando de orina la vejiga, que es el 99% de las fases de la vejiga, creaba presiones tan altas que regresaba la orina y hacía reflujos. Entonces, pero era un reflujo tan severo que incluso ameritó que se hiciera un reimplante de los uréteres. O sea, ella estaba tan dilatada y hacía pielonefritis, como dice, estuvo en UCI, una calidad de vida, o sea, horrible porque, o sea, era la cantidad de tratamientos que recibía, o sea, ella realmente estaba muy mal. Y de repente empezó la fisioterapia porque ¿qué es lo que tenía? Presiones anormalmente bajas, altas, que se trataron las presiones, pero tampoco orinaba bien, no vaciaba bien. Entonces se le dio la fisioterapia, se le dio el manejo con medicamentos que bajaron las presiones y la paciente ya tiene bastante libre de uso, o sea, está como muy contenta y de repente pues sí llega, pero gracias a Dios más para saludar o de repente tiene como muchas dudas y esto será o no será, pero ha estado muy muy bien, ya tiene más de un año sin infecciones y ya sin problemas de presiones altas, incluso ya los medicamentos se le quitaron. Sí, ese es un caso, me encanta porque al principio había como mucho miedo, ¿verdad? Sí. O sea, a todos los que hemos tenido algún tipo de afectación, nos da miedo que nos vuelva a pasar. Me pasó a mí con mi fractura cuando empecé a caminar, era el miedo de, y si vuelvo a caminar y me vuelvo a fracturar como la segunda vez, entonces era el miedo. Lo mismo pasa en los pacientes que están bueno, en este caso en particular, al principio le daba miedo, se sentía un pequeño dolor, un ardor, todas las alarmas se activaban porque pues sí, había sido un proceso traumático y le daba miedo, pero al final sí ha sido muy casos bonitos que uno dice, sí los logramos, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Hay algunos elementos que ayudan a prevenir. Sé que cuando empieza a molestar algo, pero hay un elemento que nosotros podemos hacer para prevenir. Sí. Ahora está como muy de moda el tomar mucha agua. Hoy todo el mundo le va por tomar agua. Pero hoy hay unas cosas como 2 galones, hasta ahora tiene. Yo siempre les digo, esta cosa sigue siendo numérica. Entonces, hay cosas que ya están demostradas y nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice, tiene que dormir al menos 8 horas. Ok, ¿qué significa? Que vamos a pasar 16 horas despiertos. Bueno, primer número. Segundo número, la Organización Mundial de la Salud nos dice tome al menos 8 vasos de agua al día. Ahora, no dice, como dicen ahí la cultura china, que se lo inventan, creo yo, porque creo que ni los chinos lo dicen, tómese 4 vasos al nomás despertarse. Eso no es cierto. Significa que vamos a tomar 8 vasos de agua en el transcurso de 16 horas. ¿Por qué? Porque si yo me tomo un vaso de agua de 500 ml ahorita, en menos de 15 minutos voy a ir a orinar. Y la primera vez quizás logre llegar a un buen volumen, pero
después, a los otros 20 minutos, voy a orinar y probablemente 1 o 2 veces la siguiente hora. Eso no está bien. Y entre menos volumen tengo yo en la orina y tengo ganas de orinar, peor voy a orinar. Yo le digo, ¿por qué? Porque el esfínter no entiende por qué quiero ir a orinar si no tengo tanta orina. Tenemos que aprender a tomar agua. O sea, si de repente estamos en un ambiente así, trabajamos sentados con aire acondicionado, entonces sí, bueno, 6 a 8 vasos de agua al día son aceptables, pero le vamos a tomar de a sorbos. El agua no se toma de un solo, se toma de a sorbos. Si yo trabajo en campo, ¿qué me va a decir? Necesito más agua. El color de mi orina. La orina es amarilla, pero no es ultra amarilla, ni tampoco es súper clara como el agua. Eso nos dice, ahorita tenemos que tomar más, o ahorita tenemos que parar, tenemos que tomar menos. Igual, por ejemplo, yo me fijo, cuando a veces voy al gimnasio, y de repente, no, o sea, yo me tomo 2 litros de agua, pero me los tomo en el gimnasio. Perdone, pero aunque haga 2 horas continuas de ejercicio, no va a perder 2 litros en el sudor. O sea, tiene que aprender a tomar líquidos. ¿Qué otra cosa es importante? Tenemos que aprender algo que se llama educación vesical. ¿Cuál es lo aceptable, lo normal que debemos de orinar? Un volumen que va a ir entre 300 y 400 ml. Si yo tomo líquidos adecuadamente, significa que si yo me tomo esos 8 vasos bien distribuidos, entonces al cabo de 2 o 3 horas voy a tener esa cantidad de orina. Entonces, ¿qué significa? Que voy a ir a orinar como mínimo cada 3 horas y como máximo cada 4 horas. Otra cosa que es importante. ¿Cuántas veces debemos de orinar al día? Siempre volvemos a los numeritos. Bien, tomando esa cantidad de agua, esperándonos esa cantidad de tiempo, vamos a orinar entre 6 y 8 veces al día. Pero todos trabajamos, ¿no? Y principalmente nosotras las mujeres tenemos una característica muy particular. No nos vamos a sentar en el baño. No importa si ese baño se ve limpio. No me voy a sentar. Entonces uno dice, ok, o sea, uno trabaja, o sea, usted orinó en la mañana en su baño y al llegar en su baño 2 veces. Ahora, las otras 4, las otras 6 las hizo en el trabajo. ¿Y cómo las hizo? De diferentes posturas, de todas las que se le imagine, como estábamos hablando, la postura del águila, la postura de no sé quién. Sí, bueno, ¿qué hacemos ahí? Le estamos diciendo a todos los músculos que aprieten, pero el otro tiene que relajar. Sí. Entonces, y la cosa es que queremos orinar súper rápido, porque no aguantamos a estar en esa posición. Entonces, claro, hacemos un desorden. ¿Y eso cuánto tiempo va a pasar? Nos vamos a jubilar con 55 años. Y si usted empezó a trabajar con 18, entonces, ¿qué va a pasar? No es que se nos venza la garantía a los 50 años. Es que cuando ya estamos bien, ya no tenemos aquella carga del trabajo, ahí salen todos los problemas. El cuerpo de una persona joven soporta todo, pero todo va a salir allá. Cuando uno ya no tiene ni ganas para manejarlo, ni fuerzas para hacerlo. Entonces tenemos que aprender a tener buenos hábitos y son cosas muy sencillitas. Aprenda a tomar agua, aprenda a orinar y aprenda a sentarse para orinar. Ajá. ¿Verdad? O sea, límpielo, lave el baño si quiere, pero siéntese. Tiene que sentarse para orinar. Eso es sumamente importante. Al igual que para defecar, o sea, tiene toda una posición. Sí. Entonces eso creo que es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta y no esperar a tener un problema. Son cosas que tenemos que aprender todos. Puede ser, antes de irnos a la pausa, prácticamente un tema tabú. ¿El hombre también debe sentarse para ir al baño? Según unos estudios, sí. La verdad, yo no le puedo dar el 100% decirle sí, debe de sentarse. Quizás aquí la licenciada nos pueda decir, sí, porque a uno solo le dicen sí, es mejor porque relaja todos los músculos. Bueno, el piso pélvico del hombre es diferente. Pero quizás ahí mejor no es licenciado, porque la verdad es que... Sí, idealmente el hombre debe también sentarse. Esto tiene que ver con el ángulo que se debe generar, de 45 grados más o menos de apertura de la cadera, que permite que el suelo pélvico se disponga mejor para que pueda hacer un vaciado adecuado, porque si no el hombre tiende a generar una especie de contracción isométrica de los glúteos que no le favorece. Entonces, en ese caso, sí, lo más adecuado es que pueda. Entonces, como consejo para todos los hombres,
Deben sentarse. Que no hagan bullying en el baño. Pero si se quieren sentar, tienen que sentarse. Así que presten mucha atención a ese consejo. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. El vendaje neuromuscular, conocido también como kinesiotaping, fue desarrollado por el médico quiropráctico japonés Kenzo Kase en 1973. Es una técnica terapéutica que utiliza cintas elásticas y adhesivas, generalmente 90% algodón y 10% expandex, las cuales generan un efecto de tracción elevando la piel, reduciendo la presión sobre el espacio intersticial y brindando múltiples beneficios a los procesos de rehabilitación. Estamos de regreso con más en este episodio número 5 de Anatomía Viva. Y llegamos gracias a FitPatch. FitPatch es la revolución en el manejo del dolor muscular. Un parche sin medicamentos, basado en la biofísica del cuerpo y la reflectancia de los rayos infrarrojos. Solo lo colocas sobre la zona afectada y actúa directamente en el dolor. No necesitas pastillas ni cremas y su efecto se siente en poco tiempo. Es ideal para apoyar la recuperación funcional de los tejidos musculares. FitPatch, alivio práctico y sin complicaciones. Quiero contarles un dato relevante de este día. Ojo con esto. Un ser humano respira en promedio aproximadamente entre 17,000 y 30,000 veces al día, dependiendo del estado físico, el estrés o la actividad o enfermedad. ¿Qué les parece este datito? Es un dato importante, sobre todo si tenemos un mal manejo del patrón respiratorio. Porque si estamos respirando mal entre 17,000 y 30,000 veces al día, ¿se imaginan ese suelo pélvico? Sí. Así que, ojo que hay que prestarle atención a la forma en la que respiramos. Bueno, vamos a comenzar con el segmento mitos y realidades. Vamos a despejar dudas con respecto al tema que hoy hemos estado compartiendo en el episodio 5. Doctora, vamos con nuestra primera consulta. Mito o realidad. ¿Es cierto que la incontinencia urinaria solo afecta a personas mayores o después del parto? ¿Esto es mito o realidad? Es un mito. Puede afectar desde los niños hasta las personas mayores. Todo depende de la causa y no todas las incontinencias son las mismas. Vamos con usted, Yese. Vamos con la número 2. Muchas personas creen que si tienen pérdidas de orina, lo mejor es reducir el consumo de agua. Acabo de hablarlo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Mito o realidad? Es un mito. O sea, debemos mantener un nivel de hidratación adecuado. Y la doctora hablaba de un componente muy importante y es el componente educacional. O sea, la educación es vital en este caso. Aprender a tomar agua y aprender a ir al baño en los momentos oportunos también es importante. Así que es un mito. Debemos mantener una buena hidratación todo el tiempo. Vamos con la número 3, doctora. Está demostrado que el estrés emocional puede desencadenar síntomas de vejiga hiperactiva. ¿Esto es una realidad clínica o una creencia popular? ¿Esto es mito o realidad? Es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vejiga hiperactiva, todos nos preguntamos, bueno, si tengo mucha frecuencia urinaria o tengo urgencia, ¿cuál es la causa? No se ha determinado la causa. Lo que sí se ha determinado son los fenotipos de vejiga hiperactiva. Entonces ya se demostró que la parte del cerebro en donde se activan las fibras musculares de la vejiga que causan urgencia o vejiga hiperactiva es la misma área donde se activa la ansiedad y la depresión. Es decir, son enfermedades que coexisten juntas porque se originan cerebralmente de la misma área. Y también la vejiga hiperactiva va a desencadenar un poco de ansiedad. O sea, sí existen. Vamos con la número 4, Yesenia. ¿Es verdad que solo las mujeres deben preocuparse por fortalecer su suelo pélvico? ¿Esto es mito o realidad? Es un mito porque
suelo pélvico tenemos las mujeres y también tienen los hombres. Y no solamente es fortalecer el suelo pélvico, aquí yo quiero también aclarar ese punto, sino lograr que el suelo pélvico trabaje de manera armoniosa, porque si un piso pélvico está tenso, también eso no nos favorece. Y deben hacerlo tanto las mujeres como los hombres. O sea, ambos debemos lograr que nuestro suelo pélvico esté sano, esté trabajando armoniosamente, porque esto también repercute a nivel de nuestra vida sexual, de nuestro placer sexual y también a nivel de la digestión, que es muy importante. Entonces, sí, poder hacer nuestra función excretora bien es importante y eso se va a lograr solo si nuestro suelo pélvico está trabajando adecuadamente. Así que no, mujeres y hombres tenemos que trabajar en eso. Vamos con la número 5, mito, realidad, doctora. Algunas personas mejoran sus síntomas urinarios solo con educación postural y respiración consciente. ¿Es esto posible desde la evidencia médica? ¿Esto es mito o realidad? Es una realidad, porque para los problemas de piso pélvico, el primer nivel de manejo se llama manejo conservador, incluye la fisioterapia en todas sus modalidades. Y sí, una persona puede curarse de sus problemas y ya se demostró que de todo lo que tenemos o lo que contamos, de todo aquel gaje de lo que tenemos, medicamentos, cirugías, sabemos que hay un porcentaje de falla. Si yo sé que una cirugía tiene un porcentaje de falla, un medicamento hay un porcentaje de falla. Lo único que ha demostrado que no tiene falla es la fisioterapia, pero eso sí, que sea la fisioterapia adecuada en manos adecuadas y que el paciente esté dispuesto a ser constante. Eso ha demostrado ser 100% efectivo en mejorar los problemas de piso pélvico. Mitos y realidades despejadas por este día. Hoy no le mentimos desde el principio. Hoy definitivamente con un lujo el que tenemos hoy con la doctora Sánchez. Sí, sí, solo tal vez agregar una cosa con respecto a lo que decía del piso pélvico de los hombres. Bien, la disfunción eréctil también tiene niveles de manejo. Entonces, cuando uno habla, como yo les mencionaba, esa consulta es otro tema aparte. Pero cuando un hombre tiene disfunción eréctil, lo primero que piensa es en la pastillita azul. Sí, forma parte del manejo y como urólogos, eso es lo que estamos, es lo que tenemos que hacer, abordarlo desde el punto de vista médico, farmacológico. Pero la disfunción eréctil sigue siendo el efecto de algo más. Y cuando hablamos de fisioterapia de piso pélvico en la disfunción eréctil, no estamos hablando de que tienes que ir al gimnasio y ser mucho músculo. ¿Sí? O sea, si tiene disfunción eréctil, tiene que hacer fisioterapia de piso pélvico, pero no en el gimnasio. Tiene que acudir a la persona adecuada. Prácticamente llegando al final de nuestro episodio 5, doctora, si nos puede dar 3 conclusiones del tema que hoy hemos tocado. Bien, la primera, cuando pensamos en piso pélvico, sabemos que no es un término que todos manejamos, pero las disfunciones urológicas de piso pélvico son la pérdida de orina o que uno orine mal. Eso es un problema médico y necesita ayuda. Si tenemos o padecemos cualquiera de estas cosas, tenemos que acudir al médico. 2, el abordaje no va a ser solamente de una persona o de un especialista. El abordaje de estos problemas lo tenemos que hacer multidisciplinario. Es decir, que no pretenda, como les mencionaba antes, darle soluciones rápidas, como dice la licenciada, y sencilla a un problema complejo. Tenemos que tener paciencia y constancia. Y lo último, tenemos que educarnos en ese problema. Es decir, si usted lee mucho, ahora hay mucho acceso a información, pero tiene que confirmar toda esta información. No todo lo que se dice es cierto. En medicina tiene que estar comprobado que funciona. Si no funciona, no va a servir. Entonces tiene que buscar la información adecuada en las fuentes adecuadas.
Bueno, queremos cerrar este episodio número 5 dando las gracias a la doctora porque definitivamente ha sido un podcast cargado de conocimiento. Ha sido súper entretenido, súper educativo y se lo agradezco de todo corazón porque creo que nuestra comunidad va a comprender la importancia de que su suelo pélvico debe estar dentro de sus prioridades de salud y de ese chequeo que debemos hacer porque hay mucho tema que hablar aquí. Aquí hay una cantidad de contenido que se nos ha quedado corto este tiempo y sin lugar a dudas será un placer volverla a tener si su tiempo se lo da. Quiero contarles y decirles con mucho orgullo que la doctora fue la primera uróloga mujer en el país, pero lo más importante es la única neurouróloga en toda Centroamérica y eso de verdad nos llena de mucha satisfacción porque tenemos hoy sin duda, una invitada muy especial y espero que toda la información que ella les ha dado la atesoren tanto como yo. Gracias de verdad por estar sintonizándonos un día más. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, si no nos pueden ver por YouTube, en el carro. Escuchen, hay mucho que aprender. Y recuerden, como siempre, que la salud física es el primer requisito para ser feliz. Nos vemos en el siguiente capítulo.